Muy bien, y me parece pertinente e importante aclarar también, pues que la Biblia viene a ser la manera en la que Dios se comunica a la humanidad. Hay dos maneras por medio de las cuales Dios se comunica a la humanidad. Y eso pues lo podemos ver en la teología cristiana. Y es, la primera manera es a través de la naturaleza. La naturaleza muestra, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, muestra que hay un creador. Pero la segunda manera, eso se llamaría teología natural, la segunda manera es la teología revelada. Y la teología revelada tiene que ver o circunda a partir del libro. ¿Listo? A partir de lo que dice la Biblia. O sea, la teología revelada es cómo Dios manifestó su ser, cómo Dios manifestó su propósito a partir del libro sagrado que viene a ser la Biblia. Segunda Timoteo, como aquí lo dice, 3:16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué quiere decir inspirada? Quiere decir que Dios le mostró a unas personas qué debían escribir. Pero además lo místico aquí es que esas personas escribieron llevados o movidos por el Espíritu Santo sin equivocación. ¿Listo? Esa es la inspiración. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios, porque Dios los llevó a escribir lo que debían escribir, lo que Él quería que ellos escribieran. Pero ¿para qué Dios inspira la Biblia? ¿Para qué Dios permite que las personas conozcan su revelación, conozcan su propósito? Pues dice porque es útil para enseñar. Es decir, que la Biblia es la que nos da el horizonte y la que nos hace sabios. Alguien que nos enseña es porque el resultado de esa enseñanza es que nosotros seamos sabios, ¿cierto? Dice para redarguir. ¿Y qué significará redarguir? Redarguir significa que que yo conozca cuál es mi naturaleza, que yo conozca cuál es mi carácter y quiera cambiarlo, porque sé que en algunos momentos estoy obrando mal, ¿cierto? También dice para corregir. Entonces la Biblia también nos muestra cuál es nuestra condición y cómo nosotros podemos, a través de ella misma, podemos ser mejores cada día. Y dice para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la Biblia lo que hace en el hombre es perfeccionar. La Biblia lo que hace en el hombre es darle la sabiduría necesaria para que la aplique en todas las áreas de su vida. Sí, digamos algo que me gustaría aportar a este pequeña exégesis que el profe hizo, esta pequeña explicación, es que el término griego referente a cuando dice perfeccionar, el término griego hace idea a la madurez de la persona. No que lleguemos a ser perfectos, porque nunca lo vamos a llegar a ser en esta vida, ¿cierto? Pero sí estamos en un camino de madurez continua, ¿sí? Entonces el texto bíblico, que es lo que nos hace, es lo que el profe decía, el texto bíblico nos da sabiduría para tener la madurez, para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. ¿Cierto? Y eso es lo que nos permite el texto bíblico. El texto bíblico lo que trabaja en el hombre, en el ser humano, es una herramienta, ¿sí? Que el Señor nos ha dado para que nos ejercitemos en ella, ¿sí? Para que meditemos en ella, ¿sí? Para que la escudriñemos y de esa manera podamos tener vidas que le agraden al Señor. Entonces, realmente ese es el objetivo del texto bíblico, ¿sí? Porque junto con todas las historias que nos narra el texto bíblico, realmente él nos está colocando, digamos, historias para que nosotros absorbamos de ellas, digamos, toda esa sabiduría que hay en el texto, ¿no? Además que nosotros vemos también en el Nuevo Testamento que Jesús, cuando les habla a la gente que lo rodeaba, él le hablaba era por parábolas, ¿no? Que eran pequeñas historias sencillas que pasaban alrededor de ellos, pero que ellos podían entenderlas, ¿sí? Muy bien. Entonces él por eso les habla del trigo, de la cizaña, de la siembra, de la tierra, de que la semilla cuando cae en buena tierra, o sea, todas esas cosas comunes, Dios las utilizaba y les daba unas enseñanzas muy profundas. Entonces eso es lo que realmente pasa de fondo con el texto bíblico. Bueno, entonces entendiendo todo lo anterior, vamos a ir a conocer las dos grandes partes en las que se divide la Biblia. La Biblia se divide en dos grandes secciones. En este caso vamos a entrar a conocer cuál es el contenido de la Biblia, ¿no? Y al hablar del contenido, pues vamos a hablar en qué, cómo está dividida, ¿cierto? Y en esas divisiones, qué se nos narra, qué se nos cuenta. Entonces,
La primera gran división es el Antiguo Testamento, que para que lo podamos entender de una gran manera, de una mejor manera, es todo lo que ocurrió antes de la llegada de Cristo. ¿Listo? Sí. Es todo lo que ocurrió antes de la llegada de Cristo. Y el Nuevo Testamento nos narra lo que ocurre cuando Jesucristo se encarna, es decir, se hace hombre, viene al mundo, y lo que posteriormente él deja como legado en sus discípulos, y el legado que dejan también los discípulos de sus discípulos, y así sucesivamente. ¿Listo? El Nuevo Testamento pues nos va a narrar hasta cierto punto de la historia, pero la historia de la cristiandad pues va a continuar, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en lo que es la Biblia. ¿Listo? Si quieres, tú puedes seguir hablando del Antiguo Testamento, de la Bueno, división. entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que vamos a encontrar tres divisiones importantes dentro del Antiguo Testamento. Entonces vamos a tener una tradición que es la tradición judía, ¿cierto? Que nos aceptará el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y los proféticos, pero dentro del canon judío tendrá otras divisiones, ¿sí? Mientras en la división cristiana vamos a tener, digamos, la estructura que anteriormente hice referencia, igual en el canon católico, ¿cierto? O sea, será, digamos, como la misma estructura, ¿cierto? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que dentro de contexto judío, a este Antiguo Testamento le llaman la Tanakh, ¿cierto? Y una parte muy importante será la Torá. La Torá significa, digamos, como la regla, como la palabra, así como la medida también. Como la Y ley. la ley más precisamente. Entonces es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que son los 5 primeros libros Que ya los vamos a dentro del ver, cristianismo. que ya vamos Sí, a ver esa división. entonces vamos a decir también que el Antiguo Testamento fue también conocido como el canon alejandrino. Entonces el canon alejandrino, nosotros sabemos que en la época de Alejandro Magno manda a hacer la traducción digamos, de lo que nosotros conocemos como la Tanakh. Él la manda a escribir en griego y ese texto alejandrino nosotros lo conoceremos posteriormente como la Septuaginta. ¿Sí? Entonces será la primera traducción de todos estos textos al griego. Y digamos, como ese texto en griego es lo que posteriormente nos llegará a nosotros ya como como Antiguo Testamento, perdón. Muy bien. Cabe resaltar aquí que Alejandro Magno es el emperador del Imperio griego, ¿listo? Y que más o menos para el año 270 él manda a que se traduzca el Antiguo Testamento, que se conoce como Tanaj también, a 70 personas, ¿no? Son 70 personas que se sientan a traducir lo que es el Antiguo Testamento y lo traducen del hebreo al griego. Y a esa traducción, pues ya tú lo has dicho, se llama Septuaginta porque Septuaginta significa la traducción de los 70. O sea, 70 personas eruditas, muy estudiadas, traducen del hebreo al griego y es lo que se va a conocer posteriormente. Resulta que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Después vamos a hablar de los libros que se le añaden en lo que se denomina como la Contrarreforma, pero en sí tiene 39 libros el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos narra o cuál es la trama general del Antiguo Testamento? Pues que el hombre ha fallado, el hombre ha pecado y por lo tanto necesita de un Salvador, ¿cierto? Entonces lo que el Antiguo Testamento quiere es mostrar que el hombre necesita un Salvador, lo prepara para que llegue ese Salvador. Entonces nos cuenta la historia del pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Un pueblo escogido por Dios por medio del cual Él se va a revelar a toda la humanidad. Y a través de ese pueblo va a elegir a una persona que va a ser el Mesías, es decir, una persona escogida por Dios para traer la salvación no solo al pueblo, sino a todos los pueblos del mundo. ¿Listo? Ese amor que Dios tiene por Israel es el mismo amor que tiene por el resto de las naciones. Entonces, lo que va a hacer es preparar a Israel para que llegue Jesús y para que ese Jesús que va a venir y va a salvar a la humanidad sea mostrado a todos los pueblos. ¿Listo? Hay algo importante y es que esta parte fue escrita en su originalidad en hebreo y unas pequeñitas partes, muy pequeñas, en arameo, que son algunos versículos en el libro de Daniel,
que fueron escritos en arameo, pero la mayor cantidad de su contenido fue escrito en hebreo y posteriormente pues traducido al griego y a muchos idiomas, pues lo tenemos hoy en español.